Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejo, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y estamos de nuevo, José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Buenos días, estamos en pleno agosto. Sí, señor. Vamos a hablar sobre cosas curiosas hoy de lo Y ocurrido en Guipúzcoa. en Guipúzcoa durante la Guerra Civil, las primeras semanas de la Guerra Civil, ¿no? Sí, es muy interesante porque además estuvo pocos meses en manos del Frente Popular, pero la verdad es que la carnicería es terrible. Adelante, Pepe, que nos interesa que tú nos cuentes. Bueno, en el último capítulo habíamos hablado sobre los daños económicos en los bancos, que eran bastante graves y además sorprendentes, ¿no? Claro. Pero ahora vamos a analizar naturalmente lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado en los bancos y lo que pasó en los bancos, no, lo que ha pasado en las empresas particulares, Muy bien. porque también también se atacaron a las empresas y a los negocios particulares. En las pocas, más que meses, en las pocas semanas, ¿no? Porque la verdad es que Sí, fue un, fue muy pocos días, ¿no? Pues bueno, en claro. esos pocos días o pocas semanas que dominaron los rojos o los republicanos. Los republicanos es un eufemismo. La provincia de Guipúzcoa, la menor parte de Guipúzcoa, recordamos que en la sucursal del Banco de España se llevaron más de 50.000 pesetas, de la banca privada y particulares más de 648.000 pesetas de la época, en joyas y alhajas depositadas en los bancos casi 9 millones de pesetas de la época, en divisas, valores extranjeros y españoles de cotización internacional casi 3 millones de pesetas, en valores nacionales, cuidado, 780.666.000 pesetas de la época y las cajas de seguridad violentadas irregularmente fueron casi 700, 697, dice el informe de 1950, y Madre además mía. la Contraloría de Finanzas incautó por los diferentes procedimientos de 11.744.000 pesetas. Qué Cuidado que esto es barbaridad. una cosa gravísima para las pocas semanas que estuvieron en poder. Desde luego, imagínate, hasta finales de septiembre de Claro, 1936, ¿no? claro. Fíjate, Esto tremendo, es una cosa que asusta en cierta manera, ¿no? tremendo. Pero, como hemos dicho al principio, hubo otros ataques de importancia al derecho de propiedad. Dice así el informe de la Fiscalía de 1950. El Ah, corto espacio de tiempo que duró la dominación roja en Guipúzcoa no fue obstáculo para que se realizaran importantes ataques contra el derecho de propiedad. Ya han quedado referidos algunos de ellos en relación a aspectos objeto de consideración en apartados anteriores. Las turbas asaltaron infinidad de establecimientos, fábricas y comercios, sobre todo pertenecientes a personas que no estaban enmarcadas en los partidos marxistas o separatistas vascos. También emplearon para el saqueo el procedimiento de utilización de vales que no fueron pagados y, por último, ante lo incontenible avance de las fuerzas nacionales, requisaron todo lo que estuvo a su alcance y desmontaron la maquinaria que creían había de serle útil. claro, Son claro. infinidad de casos particulares Son infinidad los casos particulares de ataque a la propiedad ajena que figuran en la pieza número 8 de la causa general, y su enumeración rebasaría los límites de este informe resumen, por lo que nos limitaremos a hacer un resumen global conforme a la información facilitada por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guipúzcoa. Quiere muy claro también para las personas que están escuchando que estos informes se pedían a las instituciones de la época, a la Cámara Oficial, a la Claro. Cámara Oficial de Comercio, de Industria, a la Cámara Oficial de la Vivienda, a los empresarios, etcétera, personas que son en principio apolíticas y que no ni siquiera pertenecían a las instituciones franquistas o no tenían ninguna relación, ¿eh? Claro, efectivamente, sí, Bueno, sí. vehículos incautados, según este informe, 13 autobuses, 195 camiones y 160 turismos, buques y pesqueros incautados 60, parejas de arrastre y 6 barcos de la flota bacalavera de varios señores, daños por saqueos e incautaciones, prescindiendo de las relativas a bancos que ya han sido expuestas, 96.623.000 pesetas de la época. Esto es una barbaridad. Tremendo, sobre todo porque es de la época, no nos damos cuenta del valor del dinero Bueno, entonces, ¿eh? pero en solo un mes prácticamente Claro, que se han incautado 13 autobuses, 195 camiones, 160 turismos, claro, 60 buques y 6 barcos de la flota del Bacalao. claro. Hombre, yo creo que esto es para Sí, 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 asustarse, sí. ¿no?
Es impresionante, es impresionante. Fíjate si hubieran estado un año, año y medio allí dominando aquello, lo que habría sido ya tremendo, vamos. Se habría quedado convertido en un erial. Como casos de particular gravedad pueden citarse los incendios llevados a cabo por los rojos en las villas de Irún y Éibar el 4 de septiembre de 36. Fue incendiado Irún tomando parte en incendio grupos de mineros asturianos y vizcaínos. Desde luego, este hecho no se produjo en el curso de operaciones militares ni con finalidad alguna de carácter militar, sino por grupos de individuos que quedaron rezagados y una vez pegado fuego a la ciudad pasaron a Francia. Calles enteras quedaron destruidas calculándose el importe de los daños en unos 30 millones de pesetas de la época, habiendo sido objeto de tasación en las actuaciones de esta causa general por valor de más de 19 millones. También fue incendiada la villa de Éibar, resultando destruidos o allanados 253 edificios, habiendo sido tasados en 12.366.000 pesetas los daños de edificios particulares y en 2.225.000 pesetas los causados en edificios públicos. En Hernani fueron incendiados 3 casas y se saqueó los comercios con daños tasados de 685.000 pesetas. Vamos a hablar de lo de Irún y Hernani, de Irún y de Éibar, porque esto es, yo creo que bastante, la gente lo desconoce, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues la causa general también dice un informe especial para las causas generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, de los años 40, creo que es del año 43, dice que lo siguiente. Un momentito, que lo estoy localizando. Tranquilo. Porque esto hay que... estas cosas no se pueden olvidar, ¿eh? No, podemos olvidar que está hablando mucho de la represión, hablando de los muertos, pues está olvidando todo lo que se hace, ¿no? Efectivamente. El juego que le hacen a la provincia de Guipúzcoa, sobre todo los socialistas, ¿eh? Claro, siempre se lleva la palma, Pepe, cómo no. Adelante. El día 4 de septiembre de 1966, elementos incontrolados, ya hemos dicho que eran vizcaínos y guipuzcoanos y vizcaínos y asturianos. Los asturianos eran todos socialistas de la UGT. Ya, seguro, claro. No, está comprobado por los consejos de guerra que se hicieron. La mayoría de ellos se trasladaron incluso desde el centro minero de Asturias a Guipúzcoa a dedicarse a facetas represivas. Ya, fíjate. Los socialistas asturianos. El día 4 de septiembre de 1966, elementos incontrolados en vista de que de las fuerzas rojas militares habían evacuado la ciudad de Irún ante el empuje de los nacionales, que conquistaron el fuerte y monte de San Marcial, que domina Irún el día 2 y Beovia el día 3, aprovechando también de la evacuación casi total del elemento civil impuesta por el marxismo, que arrancaba incluso a enfermos de sus casas, se distribuyeron por la población para incendiarla, avivando el fuego con gasolina y empleando dinamita en ocasiones. Así fueron pasto de las llamas 153 edificios, por un valor aproximado de 18 millones de pesetas. Las fuerzas nacionales entraron en Irún el día 5 de septiembre a las 11 de la mañana. Numerosas fotografías se han aportado a la causa que atestiguan para el futuro el horror de la espantosa catástrofe. Claro. El Comité Rojo de Irún, por otra parte, durante la dominación, formó las listas de las personas de órdenes a quienes había que detener. Así fueron llevados al fuerte de Guadalupe, sito en Fuenterrabía, hasta 170 residentes en Irún. Algunos otros iruneses fueron conducidos a las prisiones bilbaínas. Claro. En dicho fuerte de Guadalupe se encerraron también hasta 57 residentes en Fuenterrabía y 24 más de otras localidades. En suma, 251 fueron los cautivos en Guadalupe, si bien muchos de ellos eran extraídos cuando otros entraban, y por ello nunca se llegó a cifra superior a 200, la de los cautivos allí encerrados conjuntamente. La historia del fuerte de Guadalupe es la historia de Irún y Fuenterrabía durante el dominio marxista separatista, o al menos en el fuerte es donde se desarrollaron los sangrientos tragedias personales que han enlutado a ambas localidades. Claro. Después de haber sido asesinado el comandante del fuerte, don Juan Grajera Martín, la noche del 11 de agosto, fueron la noche del 25 extraídos del mismo 2 cautivos, a quienes fusilaron en el cementerio de la madrugada del 26. En la madrugada del 2 de septiembre, extraídos también del fuerte, 5 cautivos fueron fusilados en el cementerio, 4 de ellos escapando el quinto después de herir a un miliciano rojo, atravesando a nado el Bidasoa. El día 4 de septiembre fueron asesinados en Guadalupe 3 cautivos, de ellos Dionisio Ibáñez de Opacúa, capitán de Miqueletes de Guipúzcoa y jefe del puesto de Irún. También en el mismo fuerte hallaron gloriosa muerte por España Joaquín Beunza, exdiputado a Cortes carlista, y don Antonio Maura,
diputado a Cortes monárquico. Con estos dos tengo que decir que fueron a buscarlos. Un individuo miliciano fue a buscarlos, los sacó y los mató allí, prácticamente a la vista de todos. Qué barbaridad. Sigamos, también don Leopoldo Matos, exministro de la monarquía, el marqués de Losegui, el conde de Llobregat, el contraalmirante José María Roldán, el teniente coronel señor Churruca, el sacerdote irunés don Miguel Ayestarán, un tal Galarza Sereno, un tal Suárez Alguacil y un tal Elorriaga. Al día siguiente, 5 de septiembre, ante la proximidad de las fuerzas nacionales, con la ayuda de un ferroviario al servicio de la Compañía de Norte de España, llamado Francisco Rusell, era de la CNT, que habiendo sido antes cenetista o sindicalista, se incorporó después a lo que relatamos de Guadalupe a la España nacional, Sí, lograron que evadirse indemnes, aunque moral y físicamente deshechos, unos 178 cautivos que allí todavía permanecían. Gracias a este cenetista se salvaron la vida de casi 200 personas. Fíjate. O sea, y a título individual. Fíjate si el PNV hubiera querido que todas estas personas no se les hubiera tocado en plena guerra civil, porque tenían el poder. Esta es una persona que trabajaba en el fuerte de Guadalupe y que hizo que huyeran 168 cautivos, con lo cual le salvó la vida. Fíjate, lo que tú has dicho es muy importante. El PNV podría haber salvado la vida a todos esto que vas contando ya desde hace en estos capítulos, y no lo hizo Pepe, pero van de limpios y están más sucios, tan sucios como los demás, como los socialistas. Digo, del incendio de la ciudad de Irún y de los asesinatos del exdiputado Beunza y don Honorio Mauza, llevados materialmente a cabo por Jesús Mancado Torrubia, que fue la persona que se personó allí en el fuerte, los sacó de la cárcel y los mató, y otros milicianos, es responsable como cómplice del incendio y conductor de los asesinatos el que fue a la sazón gobernador civil de Guipúzcoa, Antonio Ortega, es sargento de carabineros, muchos años atrás vecino de Irún, no ya solo porque precisamente el día 4 de septiembre, al iniciarse la quema de los primeros casas de Irún, se encontraba en dicha población, afanado en contener la desbandada, sino porque teniendo a su disposición las fuerzas de la Guardia Civil del pueblo, acuarteladas, a las que pudo darse la orden de salir a la calle y de reprimir los vergonzosos sucesos, y ni dio la orden ni dichas fuerzas salieron por su iniciativa ni la de sus jefes. Permitió que elementos inconexos de hombres y mujeres destrozaran a su vista la ciudad, en espiral monumental que gráficamente acreditan hasta 53 fotografías incorporadas a la causa. Y en cuanto a los asesinatos, le acusan como inductor las páginas de la misma, ya que se publicó una nota de dicho gobernador civil, fechado el 18 de agosto de 1966, en su número 24 del Frente Popular, que vio la luz el 19 de agosto, en la que se anunciaba que varios presos, entre los que nominalmente destacaban don Honorio Maura, don Joaquín Beunza, don Álvaro Padilla, serían objeto de juicio sumarísimo para adoptar serena y rápidamente justicia en cuanto al atentado se repita. El atentado fue un bombardeo de la Dirección Nacional sobre San Sebastián, y dicha inducción se va a producir lo que indica la maduración Claro que sí. y persistencia en el propósito del asesinato del 30 de agosto de 1966, en que la Junta de Defensa de Guipúzcoa, por el micrófono de Unión Radio, publicó una nota que decía que, comillas, ante la amenaza facciosa de bombardear Irún, se advierte que los rehenes derechistas, entre los que se encuentran Víctor Pradera, Honorio Maura, el obispo Sic de Valladolid, etcétera, se encuentran en la ciudad de Irún y serán los primeros en sufrir los efectos del bombardeo, se cierran comillas, y dicha nota vio la luz pública el número 36 del Frente Popular del 31 de agosto. El folio resulta de los folios 11 y 13 del mismo ramo de Fuenterrabía, y también en el folio 37 del ramo de Irún. Es también hecho comprobadísimo que el incendio de Irún no lo produjeron los ejércitos o las fuerzas militares marxistas, ni aun siquiera fuerzas rojas en retirada, ni por razones estratégicas de que se retrasara la persecución de que eran objeto por las fuerzas nacionales, sino que los incendiarios fueron elementos incontrolados, inconexos, hombres y mujeres de grupos impulsados por espíritu de destrucción, conforme a las declaraciones sombrantes en los folios de la causa. Claro, sí. Efectivamente. Estas declaraciones las hacen el general Solchaga, el general Los Arcos y los generales Troncoso. Y ello patentiza que el gobernador Ortega y, por tanto, el gobierno al que representaba es responsable del incendio de Irún en complicidad abrumadora con los incendiarios. Claro, sí, señor. Así fue, Pepe, así fue. Esto, y yo creo que Ortega, me temo que era socialista, Seguro.
El incendio de Irún fue terrible, arrasó Irún y allí quedó como un modelo más de lo que eran capaces de hacer No, esta... que después lo hicieron en casi todos los pueblos que Sí, sí, encontraron. sí, sí, Incluso sí, sí, Vicente Talón puso de manifiesto en su momento que también en sí, sí. Guernica, a pesar del Igual, bombardeo de la Luftwaffe, también le prendieron fuego, ¿eh? igual, efectivamente. Ahí Esto el lo dice, libro, yo creo, lo decía ya hace más de 40 años Vicente sí, Talón, el sí, historiador sí. Vicente Talón, ¿eh? Que sigue siendo, yo creo que el libro sobre Guernica más importante de todos los que se han escrito, sobre todo de la porquería que se ha escrito después, que ha sido mucha. El de Talón sigue Ya, siendo pero aquí hay una un top. responsabilidad, aquí hay una responsabilidad, bueno, aquí no estaba constituido el gobierno vasco Claro, en septiembre, cuando ocurrió esto, sí, todavía, pero el gobierno central o el gobierno general de Guipúzcoa, que estaba dirigido por, yo creo que por un socialista, un comunista, claro, formaban partes todos claro, de ese comité de defensa, son claro. responsables de lo que ocurrió Sí, señor. En Irún. Las autoridades son responsables de lo que ocurrió en Irún y de lo que ocurrió también en Claro, San Sebastián, ¿no? claro, Exactamente, claro, porque San Sebastián fue liberado en septiembre de 36, unas semanas antes de constituirse el gobierno provisional de Euskadi, que ahí sí era responsabilidad del PNV claro, exclusivamente, ¿no? claro. Efectivamente, sí, Aquí hay señor. responsabilidad de todos los partidos que gobernaban en aquel momento. Porque un sindicalista de la CNT pudo demostrar que salvar 178 personas, ¿eh? Claro, claro. En Fuenterrabía. Ahora la llaman Hondarribia, Sí. parece. Entre los 153 edificios que fueron pasto de las llamas, Joder, qué barbaridad. Madre mía. Una ciudad como se Irún, contaba, entonces. fíjate, la histórica casa de Arbelay, cita en la calle de la iglesia, en la que se alojaban personas de familias reales y otras de mucha alcurnia, que en tiempos antiguos transitaban por Irún. Así, por ejemplo, en mayo de 1719 puso su cuartel general en esta causa y se alojó en ella el duque de Berwick, y en la misma fecha se alojó también el príncipe de Conti. La casa Palacio de Olazábal, en la que se alojaron el príncipe de Condé y su acompañante en 1719, Fernando VII en 1808 y la princesa de Sajonia y reina de España María Josefa Amalia en 1810. El convento de Nuestra Señora del Pilar, de las religiosas de la Compañía de María, moderno y soberbio edificio donde estaba instalada la comisaría de guerra del Frente Popular, que quedó totalmente destruido, así como todo el material de enseñanza, elevándose las pérdidas a más de 1.000.000 de pesetas. El convento de las Siervas de Jesús fue ocupado como cuartel general por los milicianos de la FAI, Qué quienes al horror. desalojarlo intentaron también incendiarlo sin lograr que se quemasen más que la entrada y algunas habitaciones. La comunidad de los padres pasionistas fue expulsada de su residencia el 28 de agosto del 36, refugiándose en casas particulares. Ocupado el convento por los milicianos, fue incendiado, perdiéndose una biblioteca de más de 3.500 volúmenes y profanadas las imágenes de la iglesia. Madre Yo mía. creo que se debe pedir al ministro encargado de la memoria histórica que Sí, empiece a actuar las diligencias de este claro. asesinato Sí, de más de señor. 3.500 volúmenes Claro, en la biblioteca de los padres pasionistas de Irún, que fueron liquidados claro. por responsabilidad del gobierno del Frente Popular de Guipúzcoa. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Hablan de librocidios y otras barbaridades que inventan estos asesores que tiene el gobierno. Claro. La mayoría de ellos no tienen ningún conocimiento histórico y son Nada, todos ninguno. sectarios, por lo que se aprecia de aquí, porque naturalmente nadie habla de genocidios de libros Claro. cuando vemos este ejemplo de Irún, ¿eh? Claro, 3.500 claro, volúmenes. claro, claro. Es tremendo, es tremendo. Eso es un genocidio cultural, Pepe, así, 3.000 volúmenes. Qué madre, madre mía, Pues madre mía. 1.500 volúmenes. Se 3.500, acompaña como madre prueba mía. gráfica, bien para ciertamente que fue ingente, el inenarrable, el acontecimiento, hasta 22 fotografías que obran recopiladas en los folios 8 a 7 del ramo de Irún, que se pueden ver, Claro. son curiosas las fotos, todos están aquí. Se ve, esto lo puede consultar cualquier persona desde su casa. Claro. Nos han escrito personas que son de Andoain, de varios sitios de Guipúzcoa, que están siguiendo estas consideraciones o estos análisis que estamos hablando. Lo pueden ellos mismos consultar, ¿eh? Con que pongan Irún o que pongan Causa General de Guipúzcoa, pueden ver las fotos. Aquí no hay nadie que les engañe, ni No, mucho menos, ¿no? creo que no, creo que no. Incuestionable, Pepe, como siempre, incuestionable. Vamos a Adelante. hablar de la villa de Eibar, la laboriosa villa de Eibar. Después de Irún es Eibar la que sufrió más cruelmente el paso de la horda, dice este informe del año 43 de la Causa General.
Ya. En toda la provincia, 18 de sus vecinos llevados en cautividad fueron asesinados, 6 en el cementerio de San Sebastián, 9 en Los Ángeles Custodios de Bilbao y 3 en distintos sitios. Además, fueron vilmente asesinados en Eibar 2 vecinos de Placencia de las Armas y 2 requetés, uno de ellos del glorioso Tercio de la Car, cuyas señas todavía se desconocen. Hecho prisionero, fue linchado cerca de la Plaza de Toros en octubre de 1966. Nos referiremos a esto cuando toquemos también el asunto de lo que ocurrió en la provincia limítrofe de Navarra. Y lo más Muy trágico, bien. si cabe, es el deliberado incendio que los marsos separatistas pusieron a la villa el 20 de abril de 1967 ante la proximidad de las fuerzas nacionales. 11 bien logradas fotografías se han aportado al ramo de Eibar, patentizando el estrago. Suman 153 los edificios particulares destruidos y su valoración arroja 12.300.000 y pico de pesetas, y la valoración de los edificios municipales y servicios destruidos monta 1.225.000 pesetas. En total, más de Qué 13 millones y barbaridad. medio de pesetas. Y aquí, en pinceladas, en síntesis, el cuadro de la obra rojo filibustera de su industriosa villa guipuzcoana. Pero bueno, esto lo dice la Fiscalía, ¿no? Quiero decir Claro, que esto se produce el 20 de abril de 1967. Este incendio, que también está en relación con lo que ocurrió en Guernica, que es por la misma fecha, si te das cuenta, ¿eh? claro, claro, efectivamente. Esto Está es, todo correcto. Eibar fue de las pocas localidades que quedó Claro, en manos de los claro, republicanos claro, hasta la ofensiva de la primavera de 1967 del ejército de Franco, ¿no? claro, 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 sí, Pero señor, sí, esto señor. no lo que, y esto lo quemaron igual, pero Sí. lo quemaron en abril de 37, meses después de ocurrir el incendio de Irún, ¿eh? Se aportan asimismo como gráfico de documentación las 11 fotografías de la alcaldía de la industriosa Villa Guipuzcoana, aportó al ramo de la causa atendiendo requerimientos del informante y que pueden quedar reseñadas Sí. Es todo mientras se puede, premeditado. sí, Claro, adveran las fotografías que tiene la causa y que se pueden consultar, el siniestro en la iglesia y convento de los madres concepcionistas de Isasi, en la iglesia y convento del Raval y edificios particulares cercanos a los mismos, los estragos y ruinas de la calle de María Ángela, plaza del Mercado, edificios particulares, los edificios de la plaza de Zuloaga y calles de Videbarrieta, María Ángela y Casas Anejas, los edificios de la calle de Barrancalle, convento de Madres Agustinas y Casa Torre de Zuloaga, los edificios del Palacio de Iraola, iglesia parroquial, santuario de Nuestra Señora de Arrate, Plaza de los Mártires, vieja casa de consistorio y juzgado municipal, en suma de lo mejor y más ganado de la industriosa villa, ¿eh? Sobre claro, todo, claro, sí, cuidado señor. con el atentado que le hacen al santuario de Nuestra Señora de Arrate, ¿eh? Sí, sí, La villa sí, de sí, Eibar, sí. porón del partido de Vergara, que goza Ah, fama mundial por sus joyas artísticas, cuyas industrias de agujas, armas y piezas de armas, bicicletas y sus accesorios, cerrajería, comprensores de masquinados, escopetas de caza, fundiciones de hierro, clavados en oro y metales, máquinas de coser, afeitar, material eléctrica, talleres electromecánicos, tornillería, troquelaje, tijeras y materiales de construcción, han colocado su nombre al frente de las capitales de España de mayor prestigio. No obstante tener poco más de 12.000 habitantes de población, conoció el 20 de abril de 1937 el mayor de sus tormentos, la destrucción, el incendio, librándose de la ruina y renacimiento pujante gracias a su viralidad arrolladora. Aquí algunas muestras de la barbarie humana. Quiero decir, por ejemplo, que algunas de estas industrias se recuperaron, pero claro. lo de afeitar, las máquinas de afeitar y esto lo veo muy difícil. Ah, Y aquí imposible. vienen las fotos de todo lo que ha ocurrido. Es decir, Ah, esto está no. claro, está claro, está claro, está claro. En relación con lo que Es, estamos diciendo, también habría que comentar, lo hace este informe especial del año 43, la Comisaría de Finanzas del Frente Popular en las entidades bancarias guipuzcoanas cómo les extrae el dinero, ¿no? sí, Algunas normas de esto, o sea, no fueron grupos incontrolados, fue el propio Estado claro, republicano quien hace la claro. extracción a los bancos por medio de decretos que algunos vamos a leer, ¿eh? Vamos a leer Muy para que la bien. gente. Por ejemplo, Junta de Defensa del Frente Popular de Guipúzcoa, comisario de Finanzas, esto viene transcrito en este informe de Sí, la causa, que es de 4 de septiembre de 1976, firmado por José Imaz. Por acuerdo de la Junta de Defensa de Guipúzcoa, se ordena a usted que con toda urgencia proceda a poner a disposición de esta Comisaría de Finanzas para su traslado a la sucursal o entidad filial de ese Banco de Vizcaya, que usted designe
todos los valores, efecto monetario, oro y cualquier clase de objetos de valor de propiedad del banco o de particulares en depósito, tanto en la caja fuerte del banco como en las cajas de alquiler. A tal fin se ordena a usted la apertura forzosa de las cajas de alquiler que no pudieron ser abiertas por otro medio. Es impresionante, vamos, eso es un atraco institucionalizado, vamos. Claro, el 4 de septiembre a punto de entrar las tropas Sí, nacionales, ¿eh? sí. Y le ordena al custodio de ese dinero, que es el propio banco, que fuerce las cajas. Es tremendo, es tremendo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Señor, se le manda esta orden al director del Banco de San Sebastián. Y hay un sello que dice Frente Popular, Comisariado de Finanzas, Guipúzcoa. Otra orden, de 8 de septiembre del 36. Junta de Defensa del Frente Popular de Guipúzcoa. Por acuerdo de este Comisariado de Finanzas se ordena a los bancos de esta localidad hagan entrega del metálico disponible con objeto de hacer frente a las necesidades de este comisariado. San Sebastián, 8 de septiembre de 1976, José Ignacio. Firmado por el gobernador civil. Es impresionante. El gobernador civil ordenando... Hay un sello que dice Gobierno de Provincia de Guipúzcoa, es decir, Fíjate. es el robo del mismo gobierno en las Claro. instituciones republicanas las que están robando a Claro. Bueno, a sus ciudadanos. Claro, el mismo que por esa etapa, por esa época ya estaba con el oro del Banco de España también, metiéndolo en cajas. Preparando. Qué barbaridad, Pepe, qué barbaridad. Sigue, que está muy interesante. Otro acuerdo del 12 de septiembre, yo creo que el mismo día que entraron las Fuerzas Nacionales o un día antes. Por acuerdo de este comisariado se ordena a usted entregue la cantidad en metálico que dispongan a la persona que lleve la autorización correspondiente de este comisariado. También deben entregar las cantidades en moneda extranjera y oro que existan en caja en Sebastián, 12 de septiembre de 1936. Firmado La Cuesta, firmado. Qué barbaridad. O sea, toda cantidad, incluso moneda extranjera y oro. Claro, o sea, esto es un robo incluso a las personas extranjeras. Claro, efectivamente. El derecho internacional, esto para ellos no existía. Claro. Es suyo el poder. Solo han actuado en función del poder. Yo tengo el poder, hago lo que me plazca. Efectivamente. Yo creo, Pepe, con esto que estás descubriendo, que habría que dirigirse al PSOE y compañía para exigirle que de sus bolsillos devolvieran ese dinero, porque yo creo que esos robos, vamos a ver, hasta que no se compensa el daño hecho, el dolo, pues ahí queda, porque es que es terrible, vamos, es terrible, qué barbaridad. Adelante, Pepe. Otro más, 12 de septiembre, igual. Junta de Defensa del Frente Popular de Guipúzcoa, Comisariado de Finanzas, Comisaría de Finanzas, por virtud de acuerdo de este comisariado y con el fin de controlar las operaciones pendientes de pago, las oficinas de los bancos y cajas de ahorro permanecerán cerradas hoy, sábado día 12. Al mismo tiempo, le rogamos, por este motivo, nos envíen el saldo existente en sus cajas al día de hoy. San Sebastián, 12 de septiembre de 1966. Qué barbaridad. O sea, cierran los bancos y se llevan el dinero que existe dentro. Sí. Es un latrocinio. Por operaciones pendientes de pago a 12 de septiembre de 1966. Hombre, yo creo que las operaciones pendientes de pago se realizan a finales de mes, ¿no? Sí. Exactamente. No el día 12. Pero esto lo hacen porque, claro, llegaban los nacionales, ¿no? Claro, fíjate, con los nacionales a las puertas, lo único que se preocupan es precisamente de llevarse todo el dinero. Qué mentalidad, qué tremendo. Adelante, Pepe. Bueno, esto es para que la gente se dé cuenta de que nosotros estamos igual. Bueno, y ahora vamos a hacer a comentar algunas barbaridades que se cometieron en Guipúzcoa, algunos asesinatos muy graves, ¿no? Entre los asesinatos más graves que se produjeron a las ejecuciones está uno de los dirigentes de la Falange, que fue José Manuel Aizpirú Azqueta, ¿no? Este era un hombre de toda la vida falangista y además era arquitecto, representante del racionalismo español. Fue liquidado el 6 de septiembre de 1936, ¿no? Claro. Hay una cosa muy curiosa porque declara en el año 42 su hermano ante la causa general, los jueces fiscales de la causa general,
se llamaban Aizpurua Azketa, es decir, eran típicamente vascos, ¿no? No Claro, hay sin ninguno duda, que se engañe en este sentido, ¿no? sin Y duda. dice que cuando sacaron a su hermano para fusilarlo, el 6 de... Te lo voy a leer porque es muy curioso lo Muy que él bien. declara. Dice, Adelante. el 30 de julio, en su madrugada en la que fueron trágicamente ametrallados unos 50 y tantos militares recluidos en la prisión, asesinados en uno de los patios de la misma por milicianos armados, que posteriormente, el día 4 de septiembre, se verificó otra saca de la cual fue objeto su hermano Eugenio, llevándose a Guadalupe y con él, entre otros, don Honorio Maura, don Joaquín Beunza, que el día 6 de septiembre fueron objeto de nueva saca hasta 12 cautivos, entre ellos el hermano José Manuel Aizpurua Azqueta y otros dos por el solo hecho de apellidarse también Aizpurua, que eran de Tolosa. O Claro. sea, de los Aizpurua matan al hermano Sí, Eugenio sí. y después matan al arquitecto, el falangista, José Sí. Manuel Aizpurua, y también a dos paisanos de Tolosa por Sí. apellidarse también Aizpurua, con lo cual se Nada. acredita que iban para liquidar familias Familias enteras. enteras, sí señor. Es terrible, porque cogen a dos pobres hombres por la única De razón de que su Tolosa. apellido coincide con el que estaban Fueron buscando. a Tolosa por ellos y los llevaron y los fusilaron en San Sebastián, junto con el arquitecto Aizpurua. Sí, Esto sí, es sí. algo gravísimo y acredita que las órdenes de liquidar familias enteras es clara. Esto Es se claro. realiza, esto se comprueba perfectamente en San Sebastián Sí, con señor. también el fusilamiento de los falangistas de Iturrino, ¿no? Que los tres hermanos son liquidados, Claro, también claro, dirigentes de claro, Falange. claro, O sea, claro, esto es una cosa claro. lamentable. La Terrible. orden que existía de liquidar familias enteras es verdad. Por lo Sí, tanto, sí, sí. Southware no ha contado la verdad, lo ha manipulado. Todo, 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 Pepe, todo. Lo han manipulado todo, todo. Es Los tremendo. papeles de 1966 eran verídicos, son verosímiles. Aquí se está comprobando que eran Claro, verdad, en claro, la práctica. claro que sí, Es que claro, ir a Tolosa a buscar a dos personas y fusilarlas porque pensaban que eran familia. claro, claro. Nada, nada. Dice, Impresionante. y lo dice claro, entre ellos su hermano José Manuel Azpirúa Azqueta y otros dos por el solo hecho de apellidarse también Azpirúa, que eran de Tolosa, padre e hijo, Fíjate, llevándolos todos al cementerio de Polloe. Esto es una fíjate. barbaridad. Una barbaridad, una barbaridad. Es Esto una... yo ruego que el gobierno Claro, vasco, que tiene una sección de memoria histórica y derechos humanos, que se claro, encargue de esto. claro Lo que que le se hacen encargue a de los eso. Aizpurúa es una vergüenza. Claro, claro que sí, claro que sí. A toda la familia. Bueno, después en el resto de provincias se dieron también muchos casos de ir a por el padre, los hijos, a todo el que pudiera para exterminar familias enteras, ¿eh? Romper la Bueno, cadena y por de... eso te voy a leer lo que en un artículo que publicó el 24 de septiembre de 1936 en el Diario de Ávila, Ajá. Joaquín Arrarás, que llegó de los primeros, llegó con las puertas Sí, a San sí, Sebastián, sí, correcto. lo que dice en su periódico, que se dice Bajo la ola roja. Y dice, cada donosierra tiene su novela, cada familia de San Sebastián su drama, cada persona decente sus 2 meses de tragedia clavados en la memoria con luces lívidas de agonía. Joder. Una dama transita de dolor nos dice entre sollozos cómo fue arrancado de su casa en un anochecer un hombre bueno y valeroso, el comandante don Fernando Saldaña, raptado por los sicarios mientras con inútil desesperación pretendían retenerlo su mujer y sus hijas. Luego, una noche inacabable de lloros y en estremecimientos de angustia y a la mañana a las 5 un aviso telefónico. Si quiere ver a su marido, lo encontrará junto a las tapias del cementerio. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Madre mía. Qué crueldad, Pepe. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Va, tremendo, En tremendo. el hall del hotel nos presentan otra dama, amortajada en lutos, mejor que vestida, cuyo rostro ha sido esculpido por los cinceles de amargura y del dolor infinito. Es la madre de los Iturrino. Sus 3 hijos fueron fusilados. Qué barbaridad. ¿Para qué sirve la pluma, esta pobre pluma que anda a la caza del vocablo y en vuelo del adjetivo? Sus 3 hijos fusilados. En el Calvario se hace interminable. ¿Cuántos faltaban? Fue así enviado el diálogo con el señor Orfila, a quien encontré en la comandancia de San Sebastián. ¿Los hermanos Balmaseda? Pregunta Arrarás. Sí. Muertos. Primitivo Ezcurra, asesinado. López Roberts, asesinado. Pedro Soraluce, asesinado. El conde de Pasencia, asesinado. Jorge Saturski, asesinado. Y tantos otros. Y Pradera y su hijo Javier. ¿Cómo olvidarme de mi última conservación con Pradera? La mañana del día 18 lo encontré en la avenida, vino hacia mí, sabía que había llegado de Madrid y me buscaba. Estoy en San Sebastián. ¿Qué hay? Me interrogó con ansiedad. Ya ha empezado, le dije.
Sí, ya ha empezado y el gobierno civil lo han sofocado. El gobernador ha dicho que la escuadra ha reducido la sublevación de Marruecos y que en Burgos han detenido a todos los complicados. Esto es lo que le dice Sí, Víctor Pradera sí. a Ararás. Ararás. No hay fuerza humana para contenerlo, don Víctor. Le contesta Ararás. Eso creo. ¿Qué va a hacer usted? Marcharme ahora mismo a Navarra y ponerme a las órdenes del general Mola. Pradera exclamó sonriendo. Lo leeré a usted. Pocas palabras más. Nos despedimos. Aquel fue su último adiós al ilustre pensador. Nada. Un odontólogo en San Sebastián, el señor Lizarraga, que se las ingenió para ir a la cárcel de Ondarreta con el fin de rehacer un aparato de tal que los herviros robaron al señor Pradera. O sea, le robaron La dentadura. la dentadura postiza. Claro. Le robaron el aparato que tenía sobre la mesilla, 11 pesetas, el reloj y 2 cajas de cerillas, para demostrar que además los asesinos eran ladrones. El señor Lizárraga le hizo varias visitas en la cárcel y aprovechaba los escasos oportunidades que se le presentaban para deslizarle noticias al oído. Ha comenzado el ataque en Irún, le dijo un día. Chispearon de alegría los dos. De Pradera, al acabar la tarea, le rogó al dentista. Esto parece que Nos el quedan. bisnieto de Sí, el Pradera no sabe nada. bisnieto. No, no sabe nada. Nos quedan 2 minutos, Pepe. No sabe nada, ¿eh? Nada, no, no quiere saber, no quiere saber. Bueno, que comenta, es que no quiere saber, es que bueno, de esto hablaremos el próximo día Sí, sobre, sí, sobre porque Pradera es. Sí, y yo uno de creo que sus sí. abuelos también, Rafael Sánchez Mazas, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que vamos, porque Porque quedan hay que dos. hacer constar que el mismo día 6 de septiembre fue fusilado Víctor Pradera, el bisabuelo de Máximo Pradera, y Claro, y su su abuelo. abuelo de No. 31 años, Pero dejando. yo creo, Pepe, que merece la pena en un capítulo porque nos queda nada, 1 minuto apenas, escasamente 1 minuto y cuarto, y no vamos a poder, y yo creo que hay que dejarlo bien claro, porque claro, este Máximo Pradera que anda por ahí diciendo tonterías, al menos podía tener la decencia siquiera de callarse y nada más. José Piñero Maceiras, muchísimas gracias. Te emplazamos sobre todo donde hemos quedado. Máximo Pradera, no, hemos quedado con Víctor Pradera, más Su otros hijo, fusilados, personajes. el abuelo de Máximo El Pradera, abuelo, fusilados el 6 de septiembre de claro, 36 en San en Sebastián. San Sebastián. Hablaremos de él y de otros prohombres y a ver, y daremos un toque a este Máximo, que de Máximo no tiene nada, yo creo que es mínimo, porque de luego moralmente sí que lo es. José Piñero Maceiras, El terror rojo en la guerra de España. Muchas gracias, José. Seguiremos, sin duda. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.